Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta hora. Vamos a nuevamente meditar ya desde otra óptica en la historia del rico y Lázaro. Vamos a compartir la escritura en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16 y vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Ya Lucas capítulo 16, versículo del 19 en adelante, y dice así: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en esta agua, de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Tremenda forma de expresarse. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, hay cimas con S, que significa abismo, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén y amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Padre mío, por darnos esta gran bendición de poder meditar en su palabra, Padre mío. Permítanos el tener, Padre mío, oídos sabios, de tal manera, Padre mío, mi Señor, que no solamente oigamos con estos oídos naturales, sino que sobre todo con los oídos espirituales, Padre mío. Permítanos el poder recibir la palabra de Dios. Permítanos recibir las Sagradas Escrituras. Padre mío, dice la Biblia: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Permítanos, Dios, el poder oír con los oídos espirituales. Tanta información que entra por nuestros oídos, Padre mío, pero no son oídas las palabras con los oídos espirituales. Permítanos hoy oír con los oídos espirituales, mi Rey. Se lo pido por misericordia.
Háblenos, deme sabiduría del cielo, deme sabiduría de lo alto. Se lo pido por piedad, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Cambié el micrófono porque estaba descargado, así que vea usted ahí, sé que ahora se puede oír. Vamos a meditar en esta palabra. Este estudio lo escribí hace unos días atrás. Estaba meditando que constantemente creo que es muy importante meditar en esta historia, ¿ya? Porque aquí básicamente está narrado lo que ocurre después de la vida, después de esta vida. Y aquí se halla de manera sintetizada, porque por ejemplo, si queremos llegar a esta síntesis, tenemos que tomar una serie de relatos y textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. En cambio, aquí Jesús, a través de esta historia, como ya hemos explicado que es una historia, no es una parábola, pero aún si fuera una parábola, igual se mantendría el contenido espiritual. Ya, amén, que el Señor nos bendiga. Entonces estamos meditando en Lucas capítulo 16, ya hicimos la lectura, nos vamos a volver a leer. Y hemos leído del versículo 19 hasta el versículo 31, que nos habla de la historia de el rico y Lázaro, ¿cierto? Entonces, aquí, como sabemos, se habla acerca de un relato histórico, pero aunque hayan personas que digan que es una parábola, no varía nada el significado espiritual, ya que aquí se nos habla acerca de una realidad espiritual. Entonces, por ejemplo, en esta historia de Lucas 16, del 19 al 31, se narra una serie de hechos doctrinales que si no estuviese en Lucas capítulo 16, del versículo del 19 al 31, se tendría que hacer este estudio. Para llegar a este nivel de información, se tendría que hacer un estudio súper largo, desde Génesis hasta Apocalipsis, para llegar a las mismas conclusiones, ¿ya? Entonces, ¿por qué se lo digo? Porque yo lo hice. Entonces traté de estudiar este tema, no considerando de inmediato Lucas capítulo 16, del verso 19 al 31, y uno llega a similares conclusiones, a las mismas, pero para llegar, digamos, a esto hay que hacer un estudio ultra largo, pero mucho rato, muchas horas, y sobre todo con la guianza del Espíritu. ¿Me entiendes? Entonces el Señor en su amor, que esto era una de las cosas que yo descubría mientras hacía este estudio, el Señor en su amor nos permite el conocer esta historia, y aquí están todos los elementos que están revelados en el resto de, digamos, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, qué maravilloso es que el Señor nos haya dado este relato de Lucas capítulo, entonces, Lucas capítulo 16, del verso entonces 19 al 31. Ahora, ¿cómo, digamos, nosotros podemos tener la certeza de que este relato es fidedigno? Porque este relato fue precisamente el mismo Cristo el que lo dio. Entonces, aquí hay cierto que hay una revelación, ¿ya? Porque aquí Jesús no está citando fuentes. Ya, por ejemplo, yo para llegar, o usted para llegar a este conocimiento acerca de el Hades era un lugar que estaba compuesto por dos sectores, ¿cierto? En el Hades estaba el infierno y estaba el seno de Abraham. Y estos dos lugares estaban separados por un abismo, ¿cierto? Aquí le llama cima con S. Cima con C implica un lugar alto, cima con S implica un abismo. Entonces, si nosotros llegamos a este nivel de conocimiento, digamos, conociendo Lucas capítulo 16, del verso 19 en adelante, lo llegamos a saber porque es el mismo Jesús el que está revelándonos esto, y Jesús no está citando, por ejemplo, en este caso, libros del Antiguo Testamento, o por ejemplo, si uno estudia la literatura, digamos, que se llama intertestamentaria. Ve usted, si usted lee
el último libro de la Biblia, Malaquías, y lee el primer libro que es digamos, Mateo, ahí en ese periodo, ¿cierto?, que pasaron 400 años. ¿Ya? Entonces, hay una hoja que digamos, separa el Antiguo del Nuevo Testamento. Hay una hoja, pero esa hoja correspondería a 400 años de historia que ocurrió. Amén. Entonces, en esos 400 años hay una serie de sucesos que ocurrieron y hay literatura que se escribió no inspirada, pero que los judíos la escribían. Entonces, en esos 400 años también hay ciertas alusiones a el seno de Abraham. Incluso también la gente judía de ese tiempo hablaba del seno de Abraham para ese tiempo. Pero aquí Jesús está hablando no en base básicamente a lo que decían ellos, sino que por revelación. Aquí Jesús está hablando como Dios. Amén. Como Dios nos está contando, porque sería imposible que nosotros tuviésemos este nivel de conocimiento acerca de el seno de Abraham y del infierno. Ya estos dos lugares, recuerden, eran parte de un puro sector que se llamaba el Hades, o se le llamaba el Sheol. El Sheol en hebreo, Hades en griego, estaba compuesto por dos lugares, por dos compartimentos. Uno era el seno de Abraham y otro era el infierno. Pero esos lugares están más allá de esta vida. Entonces, ¿quién podría revelarnos a este nivel de profundidad? Porque, por ejemplo, el Antiguo Testamento habla, pero habla de manera muy general. En cambio, aquí se dan muchos datos, muchos detalles. ¿Y quién podría saber cómo es eso? Por ejemplo, una persona que hubiese muerto y luego hubiese resucitado, ¿cierto? Pero sabemos que este nivel de revelación no lo dio nadie que haya muerto y luego se haya levantado, porque Cristo efectivamente murió y después resucitó, pero después de este relato. Entonces, aquí Jesús está hablando como Dios. Amén. Como Dios nos está informando, digamos que parte de la existencia del ser humano, que el ser humano por medios terrenales, leyendo, estudiando, no podría llegar a conocerlo de manera tan detallada. Entonces es una tremenda misericordia. Lucas capítulo 16 es del verso 19 al 31, bueno, toda la Biblia, pero del 16 al 31 es la tremenda misericordia que Dios nos ha dado para que tengamos más o menos certeza de cómo es la vida después de esta vida. Así es. ¿Ya? Entonces, a partir de aquello, nosotros deberíamos valorar mucho más este relato. ¿Ya? O sea, este relato deberíamos incluso cada cierto tiempo reflexionarlo, meditarlo. Yo lo he leído en muchas versiones, cada cierto tiempo lo leo y siempre me impacto, me sorprendo al conocer, digamos, esta historia, porque Dios podría no habernos revelado esto. Incluso Dios podría no habernos revelado la vida después de esta vida. Nada podría habernos dejado completamente ignorantes, o podría habernos dado datos generales nomás. Pero resulta que aquí da una serie de detalles, pero tremendamente impresionantes que a nosotros debería, digamos, esto llevarnos a la reflexión. Quiero que nosotros, en primer término, meditemos en las cosas, ya, digamos que este sería el punto A, y el punto A lo vamos a subdividir en varios puntos. En el punto A vamos a meditar en todo lo que podía sentir y hacer el rico en el infierno. Porque ¿cuál es la postura de los testigos de Jehová? ¿Cuál es la postura de los adventistas? ¿Cuál es la postura de los sectarios? ¿Cuál es la postura? Que, en primer lugar, para ellos no existe el infierno. ¿Ya? Hay un número importante de gente que no cree en el infierno y que dicen que son evangélicos, pero no creen en el infierno. Gente que va a una iglesia evangélica y dice, no creo en el infierno. Y así como los testigos de Jehová y como los adventistas creen que el infierno es la sepultura.
Ellos dicen, cada vez que dice la Biblia infierno, se refiere a la sepultura, a la tumba. Es una locura tremenda. No hay, o sea, no hay, digamos, ningún pasaje bíblico que asevere eso. Porque si fuera por eso, entonces no usa la palabra infierno y usa sepultura simplemente. Pero claramente la escritura aquí le da una connotación a que el infierno sería un compartimento, digamos, un tipo de sala, un lugar geográfico, espiritual, físico, o sea, que tiene varias dimensiones y que no es simplemente la sepultura. O sea, los testigos de Jehová que creen que el infierno es la sepultura. Por ejemplo, hay un actor que es muy conocido, que es de apellido Cameron, no me acuerdo cuál es el nombre, usted se acordará, pero que es bien conocido. Kirk Cameron. Y Kirk Cameron fue un actor de Hollywood muy conocido, pero ultra conocido, famoso. Y hace unos años atrás, hace bastantes años atrás, se convirtió, hizo películas. Y el tipo era como un apologista. Kirk Cameron, los hermanos que están conectados y pueden googlearlo por allí, Kirk con K de kilo, Kirk Cameron. Y resulta que predicó, hizo documentales, o sea, el tipo era excelente. Y hace unos meses atrás, hace pocos meses atrás, le hicieron una entrevista porque es famosísimo allá en los Estados Unidos. Y le hicieron una entrevista y él dijo que se estaba replanteando la existencia del infierno porque él ahora estaba adoptando una nueva postura que es el aniquilamiento. ¿Qué es lo que cree él? Que cuando las almas perdidas mueren, no van a un infierno a ser castigados, sino que él cree que se aniquilan. Imagínense. Esto provocó un terremoto allá en Estados Unidos, que el tipo es ultra famoso, pero ultra. Y se encendieron las redes, salieron los apologistas, obviamente, a refutarlo. Y se supone que él era del ala conservadora. Entonces generó un problema tremendo. Entonces uno se pregunta, ¿y qué pasa con esta gente endemoniada? ¿Qué pasa con estos perversos? ¿Se van a ir contra el mismo Cristo? Si Cristo mismo enseña esta historia de manera tan clara. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender que el infierno no es la sepultura y tampoco implica aniquilación. ¿Ya? No es que estamos hablando primero del rico. El rico se murió perdido. Su cuerpo fue a la sepultura, sí. Su cuerpo fue a la sepultura. Pero su alma y su espíritu fue a un lugar de condenación. A un lugar de condenación. Su alma no se aniquiló. Los testigos de Jehová creen que el alma se aniquila. O sea, esto nos lleva a pensar cómo pueden haber gente tan ignorante. Porque tú puedes usar la palabra y decir el alma se aniquila, ya, pero reflexiona eso. ¿Qué significaría que el alma se aniquila? ¿Cuáles son las propiedades del alma? ¿Cierto? En el alma está tu intelecto. En el alma está tu conciencia. En el alma están tus sentimientos. El alma es la que te da la voluntad. El alma te da la determinación. O sea, si realmente el alma se aniquilara, o sea, el ser de la persona dejaría de existir completamente. ¿Me entiendes? No es solo decir la palabra, digamos, el alma se aniquila, listo. Y mucha gente dice, no, el alma se aniquila, porque no quieren aceptar que Dios castiga al pecador y su pecado. Pero incluso estas personas ni siquiera reflexionan qué significa esto. ¿Qué significa? Es como cuando la gente dice, por ejemplo, cuando citan la fórmula de la bomba atómica. No me recuerdo cómo es la fórmula, pero es súper breve. Corta, si son como 2 letras al cuadrado. Y la gente la menciona como nada. Pero ni piensa en lo que significa esa fórmula, lo que implica, qué pasa si que alguien hace esa fórmula. O sea, la devastación o la energía que puede provocar. Entonces, hay gente que de repente dice frases sin entender lo que implica eso. Entonces, aquí en Lucas capítulo 16 sabemos que claramente que el alma
perdida, el alma del perdido no se aniquila, ¿cierto? El infierno no significa sepultura, Así es. sino que el infierno es un lugar donde van las personas, digamos, las personas perdidas, van a ese lugar debido básicamente y sobre todo a su pecado, pero a un pecado en particular, el no haber vivido el señorío de Cristo. Amén. Ya, porque todos los pecados son perdonados, menos el que no recibe a Cristo como Señor y Salvador personal. No solo como Salvador, porque cualquier persona hace la oración, reciba a Cristo y gloria a Dios, pero si esa misma persona después no vive el señorío de Cristo, está viviendo como un no cristiano simplemente. Entonces, ¿cómo es el infierno? El infierno, como hemos explicado, no es la sepultura. El infierno no implica aniquilación del alma, sino que el infierno es un lugar donde van las almas y por lo tanto el espíritu de la persona van a estar de manera consciente. Cuando aquí se habla del rico, no se habla de alguien que esté en un sueño allí sufriendo, pero en un sueño y que no sepa nada, no. En el infierno las personas están conscientes, Amén. absolutamente conscientes. Y no solamente están conscientes, en el relato de aquí, de Lucas capítulo 16, yo quiero que los hermanos también que estén conectados allí lo entiendan y lo escriban. El infierno es un lugar donde la gente está consciente. ¿Cuándo decimos que alguien está en un estado de inconsciencia? Por ejemplo, una persona que ya no se puede conectar con la realidad, ¿cierto? La gente que está, por ejemplo, en un hospital en estado vegetal, que está conectado, que está en un estado de coma, ¿cierto? O sea, se entiende que esa persona en general ya no tiene contacto con la realidad, sus sentidos están anulados, no puede ver, oír, palpar, etcétera, ¿cierto? Bueno, en el infierno las personas no están así, no están en un estado de inconsciencia, Amén. están en un estado de conciencia. Y esto ya debería generarnos por lo menos un impacto. Están en un estado de conciencia. ¿Y cómo nosotros sabemos que el rico estaba en un estado de conciencia? Porque básicamente él va hablando acerca de lo que hay allí. Amén. Por ejemplo, verso 23, mira lo que dice. Y en el Hades alzó sus ojos, en el Hades, Amén. ¿cierto? En el Sheol. ¿En qué parte del Hades? En la parte del Hades que es el infierno. Amén. Y en el Hades alzó sus ojos. O sea, ¿qué significaba? Que significa que en el infierno el hombre perdido puede ver. Puede ver, no está ciego ahí. Bendito Dios. Puede ver. Y el ver, ¿qué es? Un sentido. Así es. Immanuel Kant, el filósofo alemán, hijo de padres pietistas, una de las mentes, digamos, más conocidas dentro de la filosofía, Immanuel Kant habla acerca de la importancia de los sentidos. Y él dice, si el hombre pierde sus sentidos, aunque físicamente esté en la tierra, ya no tiene contacto con la realidad. Imagínense, sin olfato. La gente que tuvo el COVID, ya que no podía oler, que no podía gustar, comía las cosas y no le hallaba gracia. Porque comía, pero no tenía gusto. Piensa usted, la gente que pierde la vista, 100% la vista, la gente que pierde la audición, o sea, están prácticamente en un estado de vegetal o en un estado vegetal. Entonces, el perdido, cuando entra al infierno, está consciente y sabemos que está consciente porque puede ver. Así es. Qué tremendo, oiga. No sé si a ustedes le impacta, pero a mí me impacta. Amén. Y no es que van a ver un paraíso, no es que digan, oh, llegamos aquí a este sector del Hades, al infierno. Y mira la montaña qué hermosa, mira el parque, oh, mira qué lindo los ríos. No, el tipo está viendo lo más terrible que puedan ver sus ojos. Ni siquiera el país más arruinado de este planeta se podría comparar al infierno. Amén. Entonces, las personas que yacen hoy día en el infierno están viendo. Y están viendo lo más terrible que puedan ver sus ojos. Amén. Amén. Lucas 19, 23, ¿cierto? Y en el Hades alzó sus ojos. No estaba ciego, veía. Amén.
¿Usted ha visto cosas que le han chocado? Por ejemplo, yo me recuerdo hace mucho tiempo atrás, yo iba, justamente ese día iba al cerro a orar porque tenía que predicar en Santiago Centro en la tarde. Le estoy hablando hace unos 15 años atrás. Y me fui rápido al cerro un día como hoy, así bien nublado. Me fui al cerro y ya iba llegando por las Vizcachas. Y de repente veo cómo se aglutina la gente justo en el cruce de Camilo Enrique con Eizaguirre. En el cruce. Y había un montón de gente y de repente yo veo una mitad de motos en un lado y la otra mitad en otro lado. Y veo a dos personas, o sea, veo a una persona que ya se notaba que no tenía nada de vida. Ve que se nota cuando el cuerpo ya no tiene vida. Y, y veo a otra persona que se arrastraba como una verdadera cucaracha. Eran las últimas reacciones probablemente de ese cuerpo. Ve que de repente el cuerpo da ciertas últimas reacciones, los que están a punto de morir, y después mueren. Y yo quedé así impactado. Y en mi humanidad, ¿sabes lo que dije yo? ¿Para qué estoy viendo esto? ¿Para qué miré? ¿Por qué me vine por aquí? En mi humanidad dije, ¿por qué no me fui por Izaguirre? Porque esto estaba pasando más hacia el lado de Camilo Enríquez. O sea, yo pensaba y yo decía, qué terrible lo que vi, cuánta gente que de repente ha visto gente atropellada. ¿Te acuerdas ese día cuando íbamos manejando y una persona chocó a un tipo de una moto y el tipo salió volando y cayó atrás? ¿Te acuerdas? Y cayó por atrás y nosotros justo íbamos un poquito atrás. ¡Oh! Terrible. Pero ya después, pasando los días, se te olvida, ¿cierto? Y de repente, si no se te olvida, tratáis de lidiar con lo terrible que viste. Creo que la gente que va a la guerra, por ejemplo, la gente que fue a la guerra de Vietnam, los gringos que fueron a esa guerra, creo que muchos de ellos quedaron traumatizados por todas las muertes que vieron. Cuerpos, ¿cómo que se llama cuando le faltan partes? ¿Cómo? Mutilados, una cuestión terrible. Ya, pero nada de eso se compara a lo que el rico ese día iba a ver. Ese día estaba viendo, toda la vida vio que le traían la ropa nueva, que le traían el banquete, ¿se acuerdan? Hemos estudiado eso en otras oportunidades. Toda la vida vio tal vez que los lugares más lindos allá en Israel, y el tipo murió sin Dios y abrió sus ojos en el Hades, específicamente en la parte del infierno. Estaba consciente y podía ver, pero iba a ver lo más terrible que podían ver sus ojos, y no iba a ser una cosa de un día, 2 días, un mes, eternamente, porque pues sabemos que el infierno es lanzado al lago de fuego por los siglos de los siglos. Entonces, en el infierno las personas están conscientes. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el rico aquí podía ver, y podía ver lo más terrible que un ser humano podría observar. Dice el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham. Más encima parece que su vista era pero extraordinaria, porque dice que lo vio de lejos, no tenía problema en la vista, nada. Oye, podía ver de una manera tremenda. Claro que veía a la distancia a Abraham y veía a Lázaro en su seno, y sabemos que Lázaro fue el hombre que sufrió, eso lo enseñamos hace una semana atrás. Fue el hombre que con enfermedad, con prueba, sin casa, con llaga, abandonado, se aferró a Dios y fue salvo. Pero ven, él podía ver desde ese lugar donde él estaba, podía ver la bendición de otros, una bendición que él nunca iba a poder tener. Él tuvo una bendición terrenal, pero esta bendición espiritual nunca la iba a poder experimentar. Ni en 100 años más, ni en 500 años más, ni en 1.000.000 de años más. Nunca iba a poder tener esa bendición. Él la pudo ver, pero nunca la iba a poder tener. Mire qué tremendo. O sea, con los ojos podía ver una serie de cosas que él jamás iba a poder palpar. Ahora, no solamente el rico podía ver,
¿Qué otro sentido vemos que está activo aquí? Podía hablar. Podía hablar, ¿cierto? Porque dice verso 24, entonces él, dando voces, dijo, o sea, en el infierno el rico podía, número 1, ver, número 2, podía hablar. ¿Te das cuenta, no? O sea, no es que la gente está allí como un objeto y va pasando la eternidad ahí sufriendo, ¿no? Ellos están conscientes. Ellos pueden ver y ellos pueden hablar. Y ahí más de alguno quizás qué cosas dirá. Dirá contra Dios, dirá contra los cristianos, dirá contra cuánta gente, porque vamos a estar viendo que tiene también otros rasgos esta persona. ¿Usted cree que ahí ellos en el infierno van a bendecir a Dios? Aquí nosotros tenemos la bendición y los hermanos que están conectados pueden decir gloria a Dios. Aleluya, pueden decir gracias, Dios mío. Pueden orar por los alimentos. Dios mío, gracias por esto que tú me diste. O sea, podemos bendecir el nombre de Dios, pero ¿usted cree que esta gente va a bendecir el nombre de Dios en el infierno? Por el contrario, deben salirle las más terribles palabras contra Dios, contra los cristianos. Oh, debe ser tremendo el escenario en ese contexto. Entonces, los perdidos en el infierno pueden ver, pueden hablar, y no solamente eso, pueden sentir. Sentir. Verso 24 dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, él podía sentir ese terrible tormento. Tenía sentimiento, tenía angustia, tenía aflicción. O sea, se da cuenta de que el infierno no es solamente llama, que es terrible, digamos, meditar en esa descripción. Pero no solamente eso, sino que el hombre que se muere perdido puede ver en el infierno, puede hablar en el infierno y puede sentir. Puede sentir. Entonces cuando los burros, cuando los necios, de repente dicen, no, es que a mí me da lo mismo irme al infierno, es que no saben lo que están diciendo. Cuando tengamos la oportunidad de poder conversar con gente, de evangelizarla y nos digan eso, sean familiares, no sean familiares, hay que decirle, disculpa, pero tú no entiendes lo que estás diciendo. Un día yo veía una entrevista que le hacían, ¿me puede dar un mate? Sí, sí, bueno. Le hacían una entrevista ¿cómo se llama el que inventó Will Ardechepio? ¿Cómo se llama? Freddie Mercury. Entonces yo vi una entrevista que le hacían a Freddie Mercury de diversos tópicos. A Freddie Mercury, ustedes saben que es un tipo famosísimo. Entonces van y le preguntan, si tú te mueres, esto lo vi yo en una entrevista, no me contaron, yo vi la entrevista. Entonces al tipo le dicen, ¿y tú dónde crees que te vas a ir cuando mueras? Y, no, primero le preguntaron, ¿y tú dónde te quieres ir? ¿A dónde te quieres ir? Y él dijo, odio al infierno. Que al infierno se quería ir él. Entonces el tipo le dijo, ¿pero tú crees que te vas tú crees que tú te vas a ir ahí? Sí, dijo. Y después el tipo dijo, me quiero ir al infierno porque aquí voy a ir al cielo a aburrirme. El cielo es muy aburrido. Quiero irme al infierno. O sea, se dan cuenta cómo hay gente que no sabe lo que dice. Y nosotros con amor, evidentemente, aunque algunos te superan porque te salen con cada cosa, pero uno tiene que explicarle. Leamos Lucas, nosotros deberíamos memorizar Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. El infierno no es un juego. El infierno es algo terrible. En el infierno tú estás consciente. Mira, si tú te mueres sin Cristo, tú te vas a ir allí y en ese lugar tú vas a poder ver, tú vas a poder hablar. 3, tú vas a poder sentir. Bendito Dios.
O sea, no es simplemente que, porque por ejemplo, voy a usar un paralelo, es simplemente un paralelo. Las personas que tienen diabetes, ¿cierto? Y ya cuando la diabetes está muy avanzada, se pueden estar quemando, pero donde los tejidos han perdido la sensibilidad, se pueden estar quemando y no tienen dolor. Se rompen allí, pueden sangrar y no les duele. ¿Me entiendes? Porque han perdido la sensibilidad, no sienten en esa parte. Bueno, en el infierno no va a pasar eso. La gente cuando esté sufriendo, o sea, cuando estén viendo la llama, cuando estén experimentando el ver cosas terribles, van a sentir. ¿Entiendes? Van a sentir. Y obvio que es lindo cuando uno siente la presencia de Dios. Gloria a Dios, cuando uno siente deseo de decir, gracias hija, de decir gloria a Dios. Aleluya, una bendición. Pero aquí no se está hablando de un sentir de gozo, alegría, paz. Se está hablando de un sentir que implica profundo dolor. Entonces vamos a ir recapitulando, los que estén ahí conectados, anoten, el hombre, cuando digo hombre, también me refiero a la mujer, el ser humano que muere perdido en el infierno puede ver, hablar y sentir. Entonces cuando un testigo de Jehová le dice a la persona, el infierno es sepultura, está hablando bajo doctrina de demonios. Yes. Cuando alguien dice, no, es que el infierno es simplemente aniquilación, está engañando a las personas. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice? Yo meditaba hoy día en Gálatas capítulo 1, creo que es versos 7 y 8, cuando dice que el que predica otro evangelio, dice, sea anatema. ¿Cierto? ¿Y anatema qué significa? Maldito. O sea, las sectas, cuando distorsionan el evangelio, cuando niegan el cielo y el infierno como Jesucristo el Mesías lo enseñó, están bajo un anatema. Y no es una. Porque, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene una serie de anatemas. Por ejemplo, quien diga esto será anatema. ¿Me entiendes? Una serie de anatemas y sobre todo anatema, ¿sabe contra quiénes? Contra nosotros los cristianos. ¿Ya? Pero aquí no es el Papa de Roma diciendo un anatema, sino que es Pablo, pero guiado por el Espíritu Santo. Pablo está diciendo, los que predican otro evangelio están bajo una maldición. Entonces, nosotros somos llamados aquí a creer lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos dice que en el infierno los perdidos están conscientes. Y en ese lugar pueden ver, hablar y sentir. Pero no solamente eso, en el mismo infierno, número 4, el hombre perdido también puede tener necesidad. Ve que aquí el verso 24 dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Qué significa? Que él tenía una necesidad, un sentir de tomar agua. Usted, o sea, ¿cómo se ha sentido usted cuando, por ejemplo, no sé, han pasado 4 horas y usted no ha tomado agua? ¿Cómo se siente? Oh, algunos dicen, la boca se me secó, ¿cierto? Y las personas que no ayunan casi nunca, más se tienen. Y hay gente más encima que hasta dice, a mí no me den agua, como que fuera a ser menor. Como que fuera una persona, pero ultra pobre. No, a mí denme bebida, dice. Y como que se sienten como que fueran tremendos porque bebida. Y la bebida, entre la bebida y el agua, o sea, el agua es 1000 veces mejor. Entonces aquí este hombre todavía tenía la capacidad de sentir una necesidad. Aunque en ese lugar estaba solo, en alma y en espíritu, porque aún no estaban con el cuerpo. Van a sufrir en cuerpo en el lago de fuego que arde con azufre. Amén. Pero se dan cuenta que el alma y el espíritu siguen teniendo la conciencia de necesidad. ¿Me entiendes? Siguen teniendo, porque por ejemplo, al tomar algo,
Ellos están en un estado de alma y de espíritu. O sea, no es que si vayan a tomar, se va a saciar el cuerpo, no, porque no están en cuerpo en ese momento en el infierno, pero siguen con esa necesidad. Tal vez en algún momento irán a sentir hambre. Tal vez más de alguno pensará, oh, qué rico sería comerse tal cosa. Pero en el infierno no se sacian ningún tipo de necesidades. Qué terrible. Piensa usted, aquí en la tierra hay veces que uno puede tener necesidades, chuta, me falta esto otro, el refri está pelado. Y de repente, por algún momento, o sea, en algún momento Dios te ayuda, Dios abre una puerta y te bendice. Y después uno ve el refri lleno o con cosas y uno dice, oh, qué bendición. Tengo la necesidad de pagar la luz, el agua, y de repente se le juntaron 2 o 3 meses al agua, te fueron a cortar la luz y la pagaste. Oh, Dios mío, Dios me mandó los recursos. Dios te suple la necesidad. En el infierno no se suple la necesidad de nadie, en ningún orden, ni en el orden económico, ni en el orden alimenticio, en ningún orden se suple la necesidad en el infierno. O sea, hay una constante carencia, una constante carencia. Entonces se dan cuenta que el infierno no puede ser aniquilación, no puede ser simplemente sepultura como dicen los engañadores, sino que en el infierno hay necesidades. 5. En el infierno, de hecho, no solo se siente, como mencionamos ahí en el punto número 3, sino que en el infierno se siente, como dice acá el verso 24, se siente, o la persona que está en ese lugar siente tormento. Esta palabra tormento es una palabra tremenda, tormento. La palabra tormento es la palabra griega aquí, vasanos, V larga, A-S-A-N-O-S. Vasanos, tormento, así dice en griego, vasanos. Y esta palabra, en un lenguaje popular, básicamente significa tortura. O sea, en el infierno no es simplemente que una persona está afligida, que está preocupado, no. Aquí, digamos, la escritura nos relata de que el rico en ese lugar estaba siendo torturado por el mismo lugar. Pero se dan cuenta que este hombre nunca tuvo misericordia de Lázaro. ¿Cuántas veces Lázaro no tuvo necesidad? Necesidad de ropa, necesidad de casa, necesidad de alimento, necesidad de amor, necesidad de cariño, de que lo trataran como persona. Hola, Lázaro. ¿Cuántas veces no lo vieron como parte como del sector? Ve que de repente la gente ya dice, ahí está el mendigo botado, pero es como parte del paisaje. No están viendo personas. Entonces, en este caso, el rico no solo estaba sufriendo, no solo estaba sintiendo tormento. Tormento, en griego vasanos, que también significa tortura, o un dolor extremadamente severo. Entonces, ¿cómo alguien no se va a tomar en serio esto? ¿Cómo alguien va a decir, no, me da lo mismo, si me salvo, me salvo, si me aparto, me aparto? No, es que no es así. El bobo lo va a ver así. El rico nunca pensó en todo esto. El rico nunca pensó en la vida después de la vida que él estaba viviendo, porque ese es el problema de cuando hay tanta riqueza, que la riqueza engaña. La riqueza te hace estar en una zona de confort y te hace creer que siempre vas a estar en ese contexto y que todo te va a salir bien. Es por eso que la gente que es rica, que es millonaria, que es multimillonaria, puede ser que estén siendo bendecidos o puede ser que estén siendo castigados. Porque esa misma riqueza es parte del castigo de Dios para que nunca se vuelvan, para que nunca reconozcan sus necesidades, para que nunca miren al cielo. O sea, va a depender de que si esa riqueza es de Dios o no es de Dios. Eso se tiene que evaluar de manera individual.
Entonces piensa usted, imagínese este hombre. Este hombre podía estar teniendo las más terribles carencias en ese lugar y nunca pensó que existía un lugar así. Tal vez escuchó a algún judío hablar, alguien le predicó, alguien le habló porque él era un judío, más de alguien le dijo, vuélvete a Dios. Tal vez Dios usó a algún sacerdote judío, algún rabino. Oye, te estáis pegando los medios banquetazos, te estáis vistiendo con lujo, pero mira, busca a Dios. Tal vez más de alguien le dijo, oye, te estáis pegando los tremendos banquetazos, pero ahí afuera tenía un mendigo. Y sabéis que yo veo cómo hasta le tiráis las sobras, cómo no eres capaz de darle un plato de alimento, no estáis pensando en tu eternidad. Tal vez más de alguien le habló, pero al hombre no le interesó en lo más mínimo. Entonces, el rico en el infierno podía ver, hablar, sentir, tener necesidades. 5, incluso hasta sentir un tormento. La palabra tormento es una palabra fuerte. Es una palabra fuerte. 6, el rico cuando llega allí, el rico nos dice quién soy. ¿Quién soy yo? ¿Ha visto usted personas cuando están perdidas? Siguen siendo personas, ven, oyen, pero no saben quién son. Oiga, ¿y usted qué está haciendo aquí? No, sabe que me perdí, pero más o menos de dónde viene, no sé, pero ¿cómo se llama? No sé. Y su hijo, su hija, no sé, y están totalmente desorientados. O sea, no son conscientes de quiénes son. Pero ¿quién usted? No sé quién soy. Qué terrible. La gente que tiene Alzheimer, ya en un máximo nivel. Aquí el rico sabía quién era. O sea, en el infierno las personas no es que lleguen allí y sufran y no sepan quiénes son. Porque podría ser así. Que no recordaran nada de su vida aquí en la tierra. Pero no es así. La realidad es que las personas saben quiénes son. Saben dónde vivieron, saben todo. Son conscientes de sí mismos. Tienen un sentido del yo, de la individualidad. Entonces, es impresionante que nosotros podamos considerar esto. Lucas 19, cierto, verso 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Aquí el rico, si no hubiese sido consciente de esto que le dice Abraham, el rico le hubiese dicho, ¿pero de qué me estáis hablando? De ser rico, yo no sé qué es eso. ¿Me entiendes? Si él no hubiese recordado nada. Pero Abraham se lo dice clarito, acuérdate que fuiste bendecido. Y el tipo sabía que era verdad. O sea, recordaba su vida en la tierra. La gente que esté en el infierno va a recordar su vida aquí en la tierra. Va a saber las bendiciones que recibió y no lo va a olvidar eso. Va a saber quién fue aquí en la tierra. Y si recuerda eso, va a recordar cuando le predicaron de Cristo. Va a recordar cuando se descarrió, en el caso que se descarrió o que se haya descarriado. Va a recordar que un día caminó y después abandonó a Dios. Todo eso lo va a recordar. Y va a saber que por medio de esas malas decisiones o producto de esas malas decisiones, en ese caso, de haber abandonado a Dios, está en ese lugar. O sea, el rico tenía conciencia de sí mismo. Y no solamente el rico tenía conciencia de sí mismo, sino que el rico tenía, número 7, el rico tenía memoria. ¿Cierto? Era consciente de sí mismo y tenía una memoria. Y no solamente tenía memoria de él, sino que en esta memoria él recuerda que tuvo un padre. ¿Se va entendiendo? ¿No? Es impresionante, para mí es impresionante. Porque él dice, entonces le dijo el hombre perdido, le dijo a Abraham, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes, ¿a quién? A Lázaro, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, él sabía que había una casa y que esa casa, ¿de quién había sido?
de su padre. Sabía que tenía un papá. Obviamente sabía cómo se llamaba. Sabía que, por ende, que tenía una mamá o que tuvo una mamá. Y no solamente eso. Verso 28, porque tengo 5 hermanos. En su memoria recordaba que tenía, él no dijo, y por lo que me acuerdo tengo algunos hermanos. No, él la tenía clara. ¿Cuántos hermanos tenía? 5. Oye, el tipo la tenía, pero tremendamente clara. O sea, la gente que está en el infierno, y que Dios tenga misericordia de todos nosotros y de los hermanos que están conectados, y que nos mantengamos en Cristo, y que nunca nos apartemos de Dios por misericordia. Ese hombre sabía que había tenido 5 hermanos. Imagínense. La memoria la tenía, pero fresquita. Qué terrible cómo va a estar cómo debe estar la gente allá. Pensando y pensando que hay familiares que son igual que ellos. ¿Cómo estarán pensando que un día lo más probable es que esos familiares que son igual que ellos van a llegar a donde ellos están? Porque esa era la postura de este rico. Este rico pensaba que sus hermanos iban a llegar allá donde él estaba. Y está angustiado. Está angustiado. Y mire, en algún sentido la gente que está en el infierno, si lo meditamos, todavía le quedan ciertos sentimientos buenos. Porque él pensó en quién, en su hermano, en su familia, porque él no quería que fueran allá. O sea, algo de sentimientos buenos le queda, porque el tipo, si hubiese sido 100% malvado, porque, o sea, ¿por qué te digo esto? Porque hay gente que cree que al infierno van solo los peores genocidas, los dictadores más malvados, que va ese tipo de gente. No, va a ir ahí toda persona que no recibe a Jesucristo ni vive para Él. Y van a haber personas que van a tener, o sea, que aquí en la tierra tuvieron buenos sentimientos en algunas cosas, pero no vivieron para Cristo. Imagínense cuán terrible va a ser para esas personas el pensar, si mi familia sigue mis caminos, van a terminar aquí. Van a pensar ellos. Bendito Dios. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y aquí el rico le llama al infierno lugar de tormento. Es un lugar. No es simplemente un sector etéreo o solo espiritual, no, es un lugar. Y es un lugar de tormento. Entonces, él tiene conciencia de sí mismo, él tiene en memoria a su papá, él tiene en memoria a sus hermanos. ¿Te das cuenta, no? Pero no solamente eso, el rico también se acuerda de Lázaro. Mire cómo dice el verso 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. ¿Se acuerda de Lázaro? ¿Sabe cómo se llama? Todo. Entonces, qué tremendo. O sea, la memoria es una gran bendición, pero para la gente que está perdida, la memoria, que está en un estado de perdición, la memoria va a ser un terrible lugar de tormento, también en el ámbito, digamos, de la memoria, porque van a pensar: cuántas oportunidades tuve para volverme a Dios, para arrepentirme, cuántas veces Dios me habló por la palabra, cuántas veces escuché a los hermanos predicar, cuántas veces escuché a mis familiares, cuántas veces estuve en un culto, cuántas veces dije que me iba a convertir y no me convertí. ¡Qué terrible! Así es. Entonces, estos detalles no están al azar. Amén. Estos detalles están con un propósito, de que nosotros entendamos que ese lugar es real. No es algo simbólico, no, es real. Hay gente que está sufriendo en ese lugar y sufrieron por rechazar a Cristo, por no servir a Dios. Número 8. Aquí
el mismo rico califica ese lugar, ¿cierto?, como un lugar de tormento. ¿Cómo se le llama al infierno? Lugar de tormento. O sea, todos los que vayan al infierno se van a ir allí a vivir lo que se vive ahí, tormento. Entonces, ¿por qué no volverse a Dios? ¿Por qué no tomar en serio a Jesucristo? ¿Por qué no pensar, de todo lo que Dios me quiere librar? Imagínense ese malhechor que estuvo crucificado con Cristo. Uno fue rebelde hasta en la cruz, estando en la misma condenación de que se puso a increpar a Cristo de manera perversa. Amén. El otro también partió medio turbado, pero al final después reacciona. Por el Espíritu entiende que el que está colgado al medio es Dios el Mesías. Amén. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, ¿qué es lo que le dijo? De cierto os digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí paraíso es seno de Abraham. Amén. Ese hombre toda la vida fue un perverso y Jesús le da la oportunidad, el momento de gloria, unos minutos antes de irse al infierno. Jesús le extiende su mano de misericordia cuando ve arrepentimiento en él. Y mire qué maravilloso. Jesús le garantiza, vas a estar conmigo hoy. Amén. Vas a estar en el paraíso. Qué maravilloso Dios. Santo Dios. Impresionante. Impresionante. Señor. Lamentablemente, la actitud del hombre allá en ese lugar, si bien es cierto, trata de mostrar un grado de compasión hacia sus hermanos, pero sigue en un estado de tosudez, de rebelión. Porque mucha gente se va a ir al infierno porque fueron porfiados. Dios usó un montón de gente. El Espíritu Santo los quiso tratar o quiso tratar en ellos de manera directa y siempre le cerraron la puerta a Dios. Siempre. Mira lo que dice el texto aquí en el verso 30. De que él le dijo que le enviara a Lázaro a ese lugar, a la tierra, para que le hablaran a los hermanos de él. ¿Cierto? Ese era el plan de él. ¿Y qué le responde a Abraham? Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Es decir, Abraham, ¿qué es lo que le dice? Yo no voy a mandar a Lázaro. Y en realidad no hay nadie allá desde aquí hacia la tierra. Ellos tienen a Moisés y a los profetas. Ellos tienen la Biblia. O sea, si ellos quieren ser salvos, tienen la palabra de Dios. ¿Ve? El rico le estaba proponiendo a Abraham una mejor manera para él. Una mejor manera en que su hermano evitaran el ir allá. Pero Abraham le dijo, no. ¿A quién tienen? A Moisés y a los profetas. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, amén, sí es verdad. ¿Cómo le dijo? No. Oye, mira el hombre en el infierno. En el infierno está reprendiendo, rechazando. En el infierno está corrigiendo a Abraham. No está corrigiendo a un pelota de carne. No está corrigiendo a una persona de mal testimonio, a un ignorante. Él le dice, él que vivió toda su vida dándole la espalda a Dios, le dice a Abraham, no. No es así, Abraham. Oye, este hombre sí que era rebelde, porfiado. Qué terrible. ¿Cómo le dijo? No, padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Este hombre estaba en el infierno, el rico, y aún así seguía siendo un porfiado. Quiso corregir a Abraham, el padre de la fe. ¿Cómo se llamaba? Seno de Abraham.
sea, el lugar recibió el nombre Amén. como un honor de parte de Dios. O sea, Dios dice, este lugar paradisíaco, lo vamos a llamar del nombre de Abraham. O sea, quería corregir a una persona que Dios había honrado tremendamente. Había sido uno de los primeros gestadores del pueblo de Dios. Gloria. De él, de la descendencia de Abraham, vendría el Mesías. Amén. Bendito Dios. Pero él quería decirle a Abraham, tú estás equivocado y yo tengo un mejor plan. ¿Se dan cuenta cómo es la gente porfiada? Entonces, como hemos visto en la Escritura, el infierno no es un cuento. El infierno no es un mito. El infierno no es leyenda, parte verdad, parte mentira, no. El infierno es un lugar verdadero, real, y la gente allí está sufriendo eternamente. Y la gente allí se va a atrever a contradecir a Abraham. Obviamente van a decir, Pablo se equivocó. Y ahí en el infierno van a decir que esos cristianos no sé qué. Si corrigieron a Abraham. O sea, si quieren contradecir, o sea, si contradicen a Abraham estando allí, tal vez van a decir, no sé, po, ¿y qué? Un ejemplo, ¿y qué ese Francisco que me dijo a mí que me volviera? En vez de decir, no, Francisco me habló la palabra para que me volviera, no, se van a poner quizás a decir, como este término, peroratas. Van a comenzar a decir una serie de peroratas. Entonces, ¿por qué Dios nos muestra esta palabra? Precisamente para que no vayamos allá. ¿Y cómo no vamos a ir allá? Si vivimos para Jesucristo. Ahí estaba Lázaro. ¿Dónde estaba Lázaro? En el seno de Abraham. En otra oportunidad vamos a describir, en esta primera parte describimos el infierno, y en otra oportunidad vamos a explicar qué significa esto de seno de Abraham. ¿Cómo es el seno de Abraham? Y allá fue Lázaro, sin plata, abandonado, solo, pero con su fe en el Mesías, con su fe en Dios. Entonces Dios nos llama en esta hora a poder tener la fe de Abraham. Es una bendición cuando tenemos recursos, cuando podemos ir y comprar cosas, porque hay bendiciones que vienen de Dios y hay que tomarlas y hay que disfrutarlas. Pero no puede estar nuestra fe puesta en eso. Enfermo Lázaro siguió adelante. Así somos llamados hoy nosotros a aferrarnos a Dios, a tomarnos de Dios, a no soltarnos de Dios, a seguir adelante tomados de Dios con pruebas, con adversidades, teniendo la fe en Cristo. ¿Qué lugar nos espera a nosotros? El cielo. San Juan 14, verso 1 en adelante, Cristo dijo, voy pues a preparar lugar, mejor lo voy a leer textualmente para estar ya terminando, culminando esta enseñanza. Juan capítulo 14, versículo 1, en el nombre del Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, dice el Mesías, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Mesías fue a preparar lugar para nosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Ve? ¿Qué es lo más glorioso del cielo, del paraíso? No es las calles de oro, no es el mar de cristal. Todo eso va a ser glorioso, sin duda, impresionante, pero lo verdaderamente glorioso es que Jesús estará allí. Que Jesús estará allí con nosotros. Eso es lo más importante del cielo, que estará el Mesías junto a nosotros. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, mi Dios, por habernos dado este hermoso tiempo de meditar, Padre mío, en esta palabra, mi Señor. Padre, gracias por esta casi hora que hemos tenido la bendición de reflexionar, Padre mío,
Señor, ¿cuántas veces hemos sido escandilados por la riqueza, por los recursos de otros? Padre mío, por el bienestar terrenal de tantas personas. Pero resulta que tal vez muchas de esas personas no tienen a Jesucristo. Padre, ayúdenos a nosotros a no soltarnos de usted. Quiero orar, Padre mío, por los hermanos que están aquí junto a mí, por aquellos que están conectados. Dios mío, mi Señor, queremos orar y pedirle que usted nos ayude a nunca soltarnos de Cristo. Llévese de nosotros toda rebelión, llévese de nosotros toda tosudez, toda porfiadez, mi Dios, llévese todo aquello que no le glorifica. Padre, Dios mío, ayúdenos a ser dóciles a la palabra de Dios. Abraham lo tenía claro, a Moisés y a los profetas tienen. Padre, una de las grandes características de los perdidos que no valoran la palabra, pero los salvos debemos valorar a Moisés, a los profetas, a los apóstoles, los libros del Nuevo Testamento, la palabra de Cristo, sobre todo al Mesías, porque de él trata la Biblia en su centro. Padre, ayúdenos, así como Lázaro, así como Abraham. Ayúdenos a vivir para Cristo. Ayuda a los hermanos que están conectados. Denle las fuerzas para no soltarse de Cristo, para ser dóciles, para ser sumisos a Dios. Ayúdenos a ser dóciles, sumisos a Dios, mansos para con Dios por misericordia. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que Dios me los bendiga grandemente, mis amados. La Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, ha presentado su programa radial Doctrina Apostólica, esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso y de edificación para el amado cuerpo de Cristo. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad para aprender más sobre Doctrina Apostólica. También le invitamos a seguirnos por Facebook a través de la página Richard Riquelme. Dios les bendiga.